Bueno, la verdad que hacer como venimos haciendo de desviar la salida del programa a un archivo no es, digamos, lo más elegante. Y lo que vamos a empezar ahora es a trabajar nosotros con archivos desde el programa en C. Eh, para eso, lo primero que vamos a hacer es crear un entero que lo vamos a llamar fd. Es de file descriptor, después vamos a explicar en la teoría mejor qué papel toma, pero va a servir para identificar a nuestro archivo. Bien, si queremos trabajar con un archivo, lo primero que tenemos que hacer es abrirlo. Para eso vamos a usar la función open. Entonces, vamos a decir que fd, que va a ser lo que identifica nuestro archivo, va a ser igual a lo que devuelve esa función open. Dentro de la función open, lo primero que le tenemos que poner es cuál va a ser nuestro archivo. Entonces, entre comillas, ponemos punto barra, que ya sabemos que hace referencia al directorio actual. Por ejemplo, recta.txt, cerrar comillas. Ese es el primer argumento para open. El segundo argumento es una lista de flag, de indicadores que le dice a fopen cómo tiene que abrir ese archivo. Vamos a poner el primer flag, después vamos a ver qué significa, rdwr, que básicamente es lectura, read y write, lectura y escritura. Y a esto le vamos a agregar con el operador O la condición de crearlo si no existe. Fíjense que va todo en mayúscula. ¿Está? Entonces, esa línea lo que va a estar haciendo es abriendo un archivo si es que existe o creándolo. Y ese archivo se va a llamar recta.txt. Bien, eso es lo primero que vamos a hacer. Este printf lo va a imprimir, el printf que tenemos acá, lo voy a seleccionar con el numeral, lo va a escribir en pantalla. Podemos, como no lo va a escribir en nuestro archivo de salida, quitarle ahora el numeral. No es necesario ponerle el numeral, ya vamos a ver por qué. Y luego generamos los puntos de la recta que estábamos generando hasta ahora. Lo que vamos a agregar acá es otra línea. Al ser dos líneas dentro del for, ya ahora sí o sí tenemos que usar llave para indicar el inicio y el final de la llave, del for, perdón. Y lo que voy a hacer es copiar este printf que imprime en pantalla. ¿Tá? Lo copio, control C, y lo pego y ahora lo modifico con una D adelante, que es para no imprimir en pantalla, sino imprimir en un archivo. ¿Y qué archivo? Bueno, le vamos a tener que decir fd. Primer argumento es fd para dprintf, es el file descriptor, el indicador, el número que hace referencia al archivo. Luego, entre comillas, el texto que queremos que imprima. Y por último, los argumentos como veníamos trabajando con el printf. Por último, para poder terminar esto, siempre, antes de irnos, tenemos que cerrar los recursos utilizados. Si el archivo lo abrimos, ahora lo tenemos que cerrar con close, fd, cerramos el archivo en cuestión. Y como ven, este es el programa que acabamos de generar. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es guardarlo. Venimos a nuestra consola. Si hacemos un ls, vemos nuestro ejercicio 6.c. Vamos a compilarlo y a ver qué pasa. gcc, ejercicio 6, y 2, es verdad, ejercicio 6.c, menos o, log. Y como siempre queremos que nos tire todos los errores, todos los warnings, perdón. Y fíjense acá que, por ejemplo, dice que lo que llamamos flag, perdón, no está declarado. Vamos a
ver que tira una cierta cantidad de warning. Por ejemplo, está diciendo que la función open la está usando eh, por una declaración implícita, o sea que no la fuimos, no aclaramos si está bien escrito. ¿Qué es lo que nos falta? Los header. Entonces, ¿se acuerdan? Si nosotros ponemos man open, nos va a tirar la función open. ¿Qué es lo que hace? Detallado, podemos mirar un poco y ver la lista de flag que habíamos nombrado recién, ¿está? Eh, Acá nos van dando, a ver, vamos a buscar. Acá tenemos, por ejemplo, el o-create. Bueno, tenemos los flags. A ver. Acá están los que utilizamos también acá lo usamos, lectura y escritura. Bueno, lo que nos interesa en nuestro caso son los include. Entonces, podemos copiar esos include, venir a nuestro programa, a nuestro código fuente y pegar esos include que nos faltaban. También agregamos, ¿se acuerdan? La función close. Entonces, lo que vamos a hacer es también hacer lo mismo y ver que tenemos que incluir esta, este, este include, esta librería, o este punto H, este header. Bien, ahora sí, guardamos, volvemos a compilar y esta vez no nos tira warning. Una vez que tenemos eso, ejecutamos nuestro programa como lo veníamos haciendo y lo que vemos es que si bien nos tiró en pantalla nuestra lista de puntos, si hacemos un ls, vamos a ver que se generó el archivo recta.txt. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es ver qué tiene ese archivo. Podemos verlo con la función cat recta.txt y vamos a ver que nos tira problemas de permisos. Si hacemos un ls-al, podemos ver que el archivo recta.txt le faltan permisos. Eso lo van a ver después con un videíto de consola, pero básicamente esta R, esta W y esta X que aparecen al principio están diciendo que tiene permisos de lectura, de escritura y de ejecución para el usuario, que nuestro usuario es info1. El archivo como lo acabamos de crear, no tenemos permiso de lectura, escritura o ejecución desde el nivel que estamos, o sea, desde, en este caso, el usuario info1. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? Bueno, para cambiar eso, lo que tendríamos que hacer es acá agregarle otro flag, un tercer argumento. Vamos a copiarlo del man. Si nosotros hacemos man open, ¿tá? Vamos a ver que open tiene la posibilidad de usar dos flags, dos argumentos, que era lo que veníamos usando acá, o la función open con un tercer argumento que es el modo. Ese argumento que es el modo, si lo buscamos, está más abajo, acá está. Acá están los modos y tenemos el modo que lo configura para lectura, escritura y ejecución. Nuestro programa no se ejecuta, no es no es nuestro programa, pero nuestro archivo TXT no es para ejecutable, lo podríamos igual habilitar para ejecutable o si no usar estos dos flags, uno para lectura y otro para escritura. Vamos a hacer eso, voy a copiar ese flag y vamos a ir a la función original,
a nuestra fuente, perdón, y copiarla. Y como quiero hacerlo lectura y escritura, vamos a usar de vuelta la función O y vuelvo a pegar, porque se escribe de la misma forma, lo único la R la cambiamos por W. Esto lo guardamos y vamos a la terminal. En la terminal, lo primero que voy a hacer es remover, quitar nuestro archivo recta.txt. Borrar, sí, ls ya no está. Ahora volvemos a compilar nuestro programa. Una vez que lo compilamos, ahora lo ejecutamos. Y si hacemos un ls-al para ver todos los datos, lo que vemos es que ahora nuestro archivo txt puede ser leído y escrito. Si hacemos cat recta.txt, ahora podemos ver, y yo lo que quiero destacar acá es que si vamos arriba y vemos, cuando lo ejecuté por pantalla, imprimió el XY, porque ese printf lo sigo teniendo, pero en el archivo, como no hice el de printf, no lo va a escribir en el archivo. Entonces tenemos un archivo totalmente habilitado para que lo lea el programa Octave. Bueno, no lo vamos a correr en el Octave porque ya saben lo que hace. Para eso vamos a agregarle una cosita más. Yo ya lo tengo editado en el ejemplo 7, que lo que estaría bueno, en vez de graficar siempre la misma recta, poder cambiar la recta. Entonces, para eso, yo lo que agregué al programa que acabamos de ver es, primero, además de la variable X, la variable M, que va a ser la pendiente, y la variable B, que es la ordenada al origen. Entonces, al principio, lo que hago es algunos printf que me dicen que ingresa algún dato. Y para leer la consola, lo que vamos a usar es la función scanf. Scanf es muy parecida a printf, lo único que trabaja en dirección contraria. En vez de imprimir en pantalla, lo que hace es leer del teclado. Lo primero que hago, el primer argumento que le doy es cómo quiero que lo lea, cómo quiero que lea lo que le voy a pasar, porque lo puedo, ya dijimos antes, interpretar como un entero, como un número con coma. Después vamos a ver que también lo puedo interpretar como un carácter. Entonces, entre comillas, igual que antes, por %f, diciéndole que lo que voy a ingresar es un número con punto decimal. Y luego, como segundo argumento, ¿dónde quiero que lo escriba? Por ahora, fíjense que adelante de la M va un ampersand. Para los que ya lo saben, lo que yo le estoy pasando a la función scanf no es la variable, sino la dirección de memoria donde está la variable. Este ampersand adelante lo que significa es, eh, acá va la dirección de memoria donde está la variable. Entonces, pido ingresar pendiente con un printf que lo único que hace es imprimir pantalla y me quedo esperando. Esto es lo que se llama una función bloqueante. Se queda bloqueada esperando que alguien ingrese datos por teclado. ¿Qué dato va a ser ese? Bueno, tiene que ser la pendiente. Acá lo ideal sería hacer una comprobación de que quien tipea efectivamente un número y no una letra, por ejemplo. Pero bueno, eso por ahora no, para que el código no quede muy complejo, lo dejamos así. Y lo mismo con la ordenada al origen. El resto del programa sigue siendo lo mismo, lo único que la recta, ahora en vez de ponerle el número, le pongo M por X más B. ¿Está? Esa es mi recta, ahora en una forma un poquito más genérica. Bueno, lo que nos queda ahora es ir a compilarlo y ejecutarlo. Bueno. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, si teníamos nuestro recta anterior, lo voy a borrar. Vamos a hacer un remove recta txt.
ls, ya no tenemos ese, ese archivo. Ahora vamos a compilar el GCC 7. Ahora vamos a compilar el programa 7. Compiló correctamente. Vamos a ejecutarlo, ./prog, y nos dice que ingresemos un número que va a ser la pendiente. Vamos a ponerle, por ejemplo, -2 y una ordenada al origen que vamos a decir que es, a ver, 3.2, ¿está? Con fracción, con punto decimal. Bien. Apretamos y acá vemos que nos da la lista de valores. En este ejemplo no saqué el numeral, dejé el numeral, no hace falta, porque si hacemos el cat recta.txt, vamos a ver que sigue siendo como antes, no la escribe. No escribe la X y la Y. Esto ya está preparado para Octave. Vamos a acceder a Octave. En Octave lo que vamos a hacer es ir a la carpeta donde tenemos nuestra archivito recta.txt. Lo vamos a traer, ¿se acuerdan? Ponemos A, que va a ser nuestra matriz, igual a cargar, comillas, recta.txt, comillas, cerramos la función y ahí tenemos nuestros datos cargados ahora en nuestra matriz. Ahora lo que tendríamos que hacer es dibujar eso, ¿se acuerdan? Llamamos a la función para dibujar, matriz A, todos los valores de la columna 1, todos los valores de la columna 2, lo quiero, por ejemplo, en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora le pedimos a Octave que lo grafique y ahí tenemos nuestra recta ahora con pendiente negativa.